Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con el tema de esta semana que tiene que ver con la transferencia de calor, pero específicamente habiendo un cambio de fase, es decir, cambiando de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa. Y esto es algo sencillo desde el punto de vista particular, es decir, hacer el puro cambio de fase pues es algo bastante simple. Para eso, pues primeramente vamos a ver algo de teoría, donde les especifica dos términos o dos conceptos muy importantes que vamos a usar. Primero, que es el calor latente, que va a ser el calor o el tipo de calor que le vamos a dar para que cambie de fase o de estado de agregación, es decir, que cambie de líquido a sólido o viceversa. Y el segundo término les dice el calor sensible, que pues es el calor normal del que hemos estado hablando, en el que simplemente se le da calor y va a cambiar su temperatura, así como en los temas anteriores, en donde se le da cierta cantidad de calor y pues va a haber un cambio de temperatura. Entonces van a existir estos dos tipos de calor, si se le quiere decir así. El calor normal o el sensible, que es el que va a generar un cambio de temperatura, es como que lo más lógico, pero va a haber otro tipo de calor, el latente, en donde la temperatura no va a cambiar, pero se va a generar el cambio de estado. Y eso es muy importante esta parte, porque la temperatura no va a cambiar. Es decir, por ejemplo, vamos a tener un hielo sólido a 0 grados en versión sólida, pero al aplicarle el calor latente se va a generar el cambio de estado y va a pasar al líquido, pero también a 0 grados. Ya luego, si se quiere cambiar la temperatura, pues ya sería usando calor normal, no calor sensible. Eso de primera puede llegar a ser un poco complejo, pero conforme vamos avanzando van a ver que es bastante sencillo de comprender. Y bueno, eso ya aquí se los pone en versión de fórmula y en su forma de definición, en donde van a tener dos tipos de calor latente. El de fusión, es decir, para cambiar de líquido a sólido o viceversa, y el calor latente de vaporización, es decir, para cambiar de líquido a gas o viceversa. Pero si se fijan, sus fórmulas son exactamente iguales. ¿Qué es lo único que cambia? El subíndice, es decir, este sería el calor latente, por eso una L de fusión, el latente de fusión y el latente de vaporización. Y su fórmula pues es muy sencilla, simplemente el calor, la Q, entre la masa. Y la otra es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues bueno, este calor latente de fusión y el calor latente de vaporización, pues son constantes o son cantidades diferentes para cada sustancia. Es decir, no va a ser el mismo, por ejemplo, para el agua, que para el mercurio, que para cualquier otra sustancia. Pero también van a ser diferentes entre sí. Es decir, no va a ser el mismo el calor latente de fusión del agua que el calor latente de vaporización del agua. Y eso, pues como el calor específico, van a ser datos que normalmente no los va a dar el problema. Es decir, son constantes, son propiedades de cada materia. Y bueno, les da aquí la unidad de medida, etcétera, que ya saben que lo vamos a trabajar con calorías, con gramos, y por ende el calor latente sería el calor entre la masa, es decir, caloría entre gramo. Entonces, esto es más o menos sencillo. Vienen unos ejemplos en donde el primero les dice que calculen el calor requerido para cambiar de fase 50 gramos de hielo, es decir, en estado sólido, a 0 grados y pasar esos 50 gramos de agua en versión líquida, también a 0 grados, sabiendo que el calor latente de fusión del agua es de 80 calorías sobre gramo. Entonces, si se fijan, pues simplemente es ubicar sus datos, su masa, en este caso el calor latente de fusión, y lo que les pide que es el calor, la Q. De ahí pues simplemente es despejar. Ya saben que, bueno, el cuadernillo primeramente se los cambia de orden y luego hace el despeje. Nosotros lo hacemos al revés, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente la masa que está dividiendo va a pasar multiplicando al calor latente. Y listo, solamente se multiplica y
les da el resultado, ¿no? Es algo sumamente sencillo. Les da un segundo ejemplo, donde les dice que calcular el calor requerido para convertir 140 gramos de agua en estado líquido a 100 grados y pasar. En este caso, aquí si se fijan va a haber un pequeño error, debería ser 140 gramos de agua, en este caso en forma de vapor de agua, para que lo corrijan, debería ser aquí 140 a los mismos 100 grados Celsius, sabiendo que el calor latente de vaporización del agua es de 140 calorías sobre gramos. Entonces tienen su masa del agua, que son 140, y les da el calor latente de vaporización, que es de 540. De ahí es lo mismo, en este caso les pide también la cantidad de calor. Normalmente se va a pedir la cantidad de calor, pero bueno, también les podría pedir la masa o que calculen literalmente el calor latente, también pudiera ser. De ahí, pues ya saben, hacen el despeje, les va a quedar igual que el anterior, la masa por el calor latente, en este caso de vaporización. Y de ahí pues hacen la sustitución, hacen las operaciones y listo. Les da el 75.600 calorías. Entonces, para hacer el cambio de estado, el puro cambio de estado, es algo sencillo porque no aplica cambio de temperatura. Si se fijan, les está diciendo en el primero que va a estar el hielo a 0 grados y luego el agua líquida a 0 grados también. Y acá lo mismo, van a tener el agua líquida a 100 grados y lo van a convertir a vapor de agua a 100 grados. Entonces, hacer el puro cambio de estado, pues es sencillo porque su fórmula es bastante sencilla de ambas. El problema va a ser, como vamos a ver en la clase presencial, cuando no solamente es cambiar el estado, sino también cambiar la temperatura. Entonces, puede que se complique un poco, esperemos que no, pero igual si tienen dudas de este tema, pues hay que preguntarlas y nos veremos en la siguiente ocasión.